¿Estamos viendo la clase de hoy? Sí, estamos viendo, sin problemas. Sí, profesor. Listo, muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a ver los dos primeros temas, que son los orígenes de la psicología. Ya, entonces, más propiamente sobre las bases científicas de la psicología. Y luego el segundo tema, que son sobre las bases biológicas del comportamiento humano. Bien. Por lo general hay una serie de ideas sobre lo que es el psicólogo, ¿no? Hay países en donde la asistencia al psicólogo es algo normal, es algo muy común, ¿no? Por ejemplo, en Argentina el número de personas que ha ido al psicólogo es muy alto, ¿no? Porque lo consideran, pues, como algo muy natural el ir para consultar sobre diferentes temas, ¿no? Pero hay personas entonces que recién cuando tienen un problema de ansiedad, por ejemplo, van al psicólogo, otros cuando hay situaciones vitales muy importantes, otros cuando tienen depresión, otros cuando surge un problema de pareja o hay algún duelo, otros también cuando se está somatizando algo, o sea, un problema psicológico, está generando una enfermedad física, cuando hay bajo rendimiento, cuando hay problemas para enfrentar las diferentes problemáticas, cuando hay sufrimiento emocional, y bueno, y así, ¿no? Pero el psicólogo, pues, puede abarcar diferentes áreas y, por lo tanto, hay psicólogos de diferentes especialidades y podemos recurrir a él, ¿no? Entonces, primero vamos a ver sobre los orígenes de la psicología, vamos a ver los antecedentes, sobre el nacimiento de la psicología como ciencia, los aportes de las diferentes escuelas psicológicas, los enfoques actuales, lo que sería la definición moderna de psicología, las áreas y especialidades y los métodos de investigación, ¿no? Y luego ya en la segunda parte vamos a ver el sistema nervioso central, periférico, el límbico y la plasticidad cerebral, ¿ya? Bien, entonces, sobre el primer tema tenemos que en la antigüedad, pues, había hombres que acumulaban un gran saber, ¿no? Eran considerados sabios, acumulaban saber, ¿no? De múltiples especialidades, ¿no? Y dentro de ellos, pues, la psicología. Vamos a quitar la cámara para que no vaya a hacer interferencia, porque a veces hace interferencia, ¿ya? Ya. Vamos a continuar entonces. Entonces, estos hombres que acumulaban un gran saber también, pues, tenían sus planteamientos sobre lo que era la psicología, ¿no? Los problemas psicológicos. Entonces, ya desde el siglo IV antes de Cristo, tenemos a Aristóteles, ¿no? Aristóteles se planteaba el estudio del alma, ¿no? Se consideraba que había una entidad
era el alma que explicaba pues al ser humano. Pero Aristóteles señalaba que los seres vivos tienen diferentes tipos de alma, ¿no? Las plantas tienen un alma vegetativa, los animales una sensitiva y el ser humano un alma racional, ¿no? En parte aquí, eh, Aristóteles tenía razón en el sentido de que en verdad nosotros tenemos de los tres, ¿no? Como seres humanos. Tenemos de animal, tenemos de vegetal y tenemos también los procesos cognitivos, ¿no? Que nos dan lo racional. Y se ha visto la importancia de estas tres instancias, ¿no? Pero evidentemente nosotros ya en estos momentos ya no se denomina alma, ¿no? Descartes planteaba bien el concepto de ya no de alma, sino de mente. Y decía que esta tiene su lugar en la glándula pineal, ¿no? Esto también nunca fue comprobado. Y luego surgió Locke. Locke planteaba que somos una tabla rasa, ¿no? O sea, es una tabla por escribir en el cual vamos escribiendo nuestras ideas en base a ¿qué? En base a la experiencia, ¿no? Que juega un papel la experiencia. Surge ya en el siglo XVIII, después de Cristo, la frenología, ¿no? Con Gall, que planteaba que según una otra localización del cerebro, podríamos hablar de que estas están relacionadas con diferentes funciones. En la actualidad se ha visto de que es cierto, hay una relación entre diferentes zonas y diferentes funciones, como vamos a ver, pero que el cerebro funciona no de esa manera, sino como un todo, ¿no? O sea que, ¿verdad? Están relacionadas. Por ejemplo, el lenguaje son varias áreas las que, ¿no? Las que funcionan a la vez y dan lugar al lenguaje, ¿no? Bien, y luego surge la psicofísica, siglo XIX, donde se trata de relacionar la magnitud de un estímulo y cómo éste se percibe, ¿no? Sin embargo, pese a que nosotros juega por las leyes físicas, evidentemente el estudio de la psicología va más allá, ¿no? Entonces, cuando se hablaba de psicología, esta pues surge del término psiche, que significa alma, y de logos, tratado, ¿no? Por eso, por ejemplo, nosotros decimos biología, tratado de los seres vivos, ¿no? Por ejemplo. En este caso, se consideraba que el objeto era el alma y logo significa estudio, tratado, ¿no? Entonces era el estudio del alma humana. Pero con Gunn va a surgir una nueva etapa que ya es el nacimiento de la psicología como ciencia, porque Gunn en Alemania, en la Universidad de Leipzig, crea el primer laboratorio de psicología experimental, donde él trata de medir lo que él denominaba los átomos de la mente, ¿no? Ya dentro de un momento vamos a ver en qué consistía todo esto, ¿no? Bien, seguimos entonces. Ahí si hay algún problema con las diapositivas, ¿no? Que no se vean o algo así. Y entonces surgen las diferentes escuelas psicológicas. Entonces, con surge esta primera forma de abordar ya la psicología de manera científica, ¿no? Y luego continúa
Tishner, ¿no? ¿Y qué se planteaba aquí como objeto de estudio? La psicología, ¿no? Pues la estructura de la conciencia. Es decir, cada una de estas escuelas psicológicas que surgen, ¿ya? Se va a plantear un objeto de estudio, un método para estudiar este objeto de estudio, y cada una va a dar un aporte al desarrollo de la psicología como ciencia, ¿no? Entonces, cuando surge el estructuralismo, se plantean el estudio de la conciencia, ¿no? La conciencia, que eso debía estudiar la psicología. Pero ¿qué cosa es la conciencia? La estructura de la conciencia. ¿Qué significa estructura de la conciencia? Significa los elementos de los cuales está compuesto la psicología, ¿no? Por ejemplo, las creencias, los sentimientos, todo eso que compone la conciencia, ¿ya? ¿Cómo lo iban a estudiar? A través de un método. Era la introspección. O sea, que el mismo sujeto reportara en el laboratorio experimental, reportara qué es lo que le acontece, qué es lo que sentía. Sin embargo, este método se ve que tiene cuestionamientos, ¿no? Porque se señalaba pues que no era algo riguroso, ¿no? Sino que podía haber distorsiones, ¿no? El sujeto podía reportar de manera equivocada. Sin embargo, el gran aporte del estructuralismo fue que dio un estatus científico a la psicología. Entonces, han ido surgiendo diferentes escuelas, sobre todo una competencia entre Estados Unidos y Alemania, y surge, esta vez en Alemania, ya surgió el estructuralismo, y luego en Estados Unidos surge el funcionalismo, que se planteaba como objeto de estudio la conciencia. Pero, a diferencia del estructuralismo, el funcionalismo se plantea estudiar las funciones de la conciencia. Es decir, ¿para qué sirve, no? La conciencia. Entonces se plantea como método el desarrollo de la medición, sobre todo con el uso de los test, de las pruebas psicológicas. Entonces comienza a estudiar los diferentes pues, tópicos de la vida cotidiana. Estudia la psicología con un sentido utilitario, ¿no? ¿Para qué sirve la psicología? Y su gran aporte fue, pues, justamente, ¿no? Aportar el uso de los test en psicología. Sin embargo, el psicólogo no únicamente es un sujeto que aplica test, ¿no? No es solamente eso. Surge entonces en Rusia la reflexología con Iván Pavlov, que vamos a estudiarlo más adelante, que se plantea como objeto de estudio que la psicología debe estudiar la actividad psíquica a partir de los reflejos. El método que va a utilizar es la medición e interpretación de los datos, ¿no? Y el gran aporte que va a dar son las leyes
que existen del condicionamiento clásico y las respuestas automáticas, como nosotros no estamos pues, regidos por leyes de condicionamiento clásico y hay que tienen que ver con respuestas automáticas, ¿no? O sea, respuestas instintivas, respuestas reflejas, que es su nombre, reflexología, es estudio de los reflejos, ¿no? Bien. Luego, en Estados Unidos va a surgir nuevamente otra corriente, que es el conductismo. El conductismo se plantea como objeto de estudio la conducta observable, medible. Ellos cuestionan el método de la introspección, ¿no? Recogen algunos reportes de Pavlov, ¿no? Pero cuestionan la introspección en general y dicen que la psicología debe estudiar lo observable, lo que se puede medir, lo que se puede ver, ¿no? Y eso que se puede ver es la conducta. ¿Cuál sería el método? Una experimentación objetiva. Entonces habían hecho una crítica a la introspección, como les señalaba, y su gran aporte fue que mejoró el método científico en la psicología, ¿no? Bien, vamos a continuar con las diferentes escuelas psicológicas. Un momento. Entonces, como ustedes ven, son varias escuelas psicológicas y surge, ya en Estados Unidos, surge esta vez en Alemania, otra escuela que es la Gestalt. Uno de sus principales exponentes es Weitermann, ¿no? Pero son varios gestaltistas, Kafka, ¿no? Etc. ¿Qué se planteaban ellos como objeto de estudio? Se planteaban estudiar la percepción. O sea, el objeto de estudio, lo que debía estudiar la psicología para ellos, era la percepción. Y decían que lo que principalmente determina era la percepción. ¿Por qué? Porque depende de cómo percibe el ser humano lo que ve en la realidad, lo que es la vida, etc., ¿no? ¿Y cuál era el método que se planteaban para estudiar la percepción? La observación. La observación fenomenológica, ¿no? Observación de los fenómenos, o sea, tal como se presenta la realidad. ¿Cómo ves la realidad, ¿no? Los fenómenos de la realidad. ¿Y cuál fue su aporte? Que lo vamos a estudiar y lo vamos a ver en un siguiente capítulo. Su aporte fue el brindar las leyes de la percepción. Las leyes de la percepción. Cuando veamos el capítulo de percepción, vamos a ver estas leyes. Uno de ellos es el estudio de la pregnancia, o sea, de la buena forma, o sea, que nosotros vemos
las cosas con buena forma. No nos vemos, ¿no?, como un conjunto de nervios, de tendones, de músculos, ¿no? Conjunto de músculos, etcétera. Porque nos veríamos feísimos, ¿no? Y no nos vemos en buena forma. Esa es la pregnancia. Y también plantearon el otro aporte, es el aprendizaje por insight. E insight significa aprendizaje súbito. Es decir, tú relacionas los hechos de la realidad en un momento dado y súbitamente descubres la solución a un problema. Ese es el gran aporte de la Gestalt. Y luego surge en Alemania, propiamente en Austria, en ese momento era parte de Alemania, surge el psicoanálisis, cuyo principal exponente es Freud. Freud plantea que lo que debía estudiar la psicología es el inconsciente. ¿Qué es lo que determina realmente los procesos psicológicos? No es la conciencia, ¿no?, sino lo que determina realmente es los procesos inconscientes, dice. ¿Y cuál es el método que se plantea para estudiarlos? Las asociaciones libres. ¿Cómo las asociaciones libres? Un sujeto va al psicólogo y comienza a hablar, pero el psicólogo está formado como un especialista en hermenéutica, ¿no? O sea, un especialista en saber interpretar la comunicación humana, ¿no? Entonces ahí va a descubrir, pues, lapsus, procesos inconscientes, etc. O sea, el ser humano, con su propio relato, va dando a conocer, ¿no?, su inconsciente, los procesos no conscientes. Y el gran aporte es que con ellos inicia la psicoterapia, ¿no? La psicoterapia. Bien, esas fueron las escuelas psicológicas. En la actualidad ya no hay escuelas psicológicas, ya se ha visto que cada cual dio su aporte, como ustedes ven, cada uno dio su aporte, cada uno era un punto de vista, una manera de mirar las cosas, ¿no? Pero en la actualidad lo que se usa son enfoques psicológicos, según el caso, según la situación, de emplear uno u otro enfoque, ¿no? El primer enfoque es el psicodinámico, donde va a haber una serie de exponentes, la mayoría son neoconductistas, o sea, neopsicoanalistas, perdón, que fueron discípulos de Freud, pero que replantearon el psicoanálisis, ¿no? Y este método se usa sobre todo para estudiar la dinámica de los procesos psicológicos, para comprender los conflictos que surgen en el ser humano y ver cómo influyen los factores socioculturales y los trastornos psíquicos, ¿no? Ejemplo, puede ser una persona que tenga un comportamiento supuestamente muy adecuado, pero cuando comienza a analizarse los factores, la dinámica de esos factores psicológicos, se puede encontrar que ahí hay muchos traumas, hay muchos problemas detrás, ¿no? Bien, luego tenemos el enfoque conductista, ¿no?, que toma, ¿no?, el aporte del conductismo. Ahí está, por ejemplo, Skinner, Wolpe, Eisen,
Schoenfeld, Cantor, etc., es usado sobre todo cuando se tiene que modificar una conducta. Si usted tiene que modificar una conducta, lo más práctico es seguir algunos procesos conductistas, ¿no? Sobre todo seguir programas de reforzamiento. Porque muchas cosas se logran en base a reforzar determinadas cosas. Algo ha sido reforzado, no ha sido reforzado. Entonces se logra la modificación de la conducta. Otro enfoque es el enfoque humanista, donde se usa este enfoque con un criterio de generar el desarrollo del potencial humano. O sea, no solamente ver una problemática, sino buscar que se desarrolle al máximo el potencial, hasta donde llega el ser humano. Y entiende que todas las personas tienden hacia la autorrealización, ¿no? Porque todos tenemos un libre albedrío, podemos elegir entre el bien y el mal. Tenemos un nivel de amor, sabiduría, libertad, belleza, justicia, etc. Y todos buscamos la autorrealización, de potenciarnos al máximo. Dentro de sus exponentes, por ejemplo, está Maslow, está Rogers, que planteaban estos principios, ¿no? El ser humano se reconoce sobre todo en esas situaciones cumbres. Y luego tenemos el enfoque cognitivista, como su nombre lo indica. Les interesa básicamente y es útil sobre todo cuando hay que ver los procesos cognitivos. Entiende que la conducta está mediada, está incluida por los procesos cognitivos. Entonces, la cognición implica ¿qué cosa? Los procesos mentales, ¿no? Con los cuales comprendemos el mundo. Dentro de este enfoque estarían, por ejemplo, Piaget, Bandura, Brunner, Ausubel, etc. Bien. Y luego tenemos el enfoque biopsicológico, que sobre todo estudia el siguiente tema que vamos a ver, ¿no? Que es desde las bases biológicas. Este enfoque biopsicológico es un enfoque multidisciplinario, ¿no? Con aportes de las neurociencias. Diferentes tipos de disciplina tratan de estudiar el cerebro y el sistema nervioso. Entonces, explican la conducta a partir del funcionamiento del sistema nervioso, sobre todo el cerebro. Ahí está, por ejemplo, Nuria, está Damasio, etc. Bueno, y entonces esto sigue desarrollándose, sigue ampliándose los estudios, ¿no? Con el campo de las neurociencias, ¿no? Cada vez se comprende lo que es más, lo que es el sistema nervioso. Bien, entonces en la actualidad podemos decir que la psicología estudia el comportamiento humano, pero también estudia los procesos mentales. Es una ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales, sean estos procesos mentales conscientes o inconscientes, ¿no?
Esa sería la definición moderna de psicología. Bien, pero la psicología habíamos dicho que tiene áreas, ¿no? Que tiene especialidades. Bueno, estas especialidades pueden llegar a 12, 30, según el caso, ¿no? Según el país, etc. Sin embargo, en el Perú son básicamente 4 áreas las que están muy desarrolladas, ¿no? Que son la psicología, las especialidades, ¿no? Que están desarrolladas, que son la psicología clínica, la psicología educativa, la psicología organizacional y la psicología social. Por ahí está sobre todo desarrollándose la psicología forense, ¿ya? Después vamos a ver un poquito más en detalle en qué consiste. Pero empecemos por las áreas de la psicología. La psicología tiene 2 áreas, ¿ya? 2 áreas que son la psicología básica y la psicología aplicada. Esas son las 2 áreas de la psicología, básica y aplicada. Básica se refiere al campo teórico, o sea, todo lo que la psicología investiga, produce conocimientos psicológicos nuevos constantemente, esa es la psicología básica, ¿ya? O sea, la teoría de los procesos psicológicos. Nosotros vamos a hacer, ¿no? En este curso, una psicología básica, ¿no? Porque vamos a hablar de una teoría de la percepción, una teoría del desarrollo, una teoría de la memoria, etcétera, etcétera, ¿no? No vamos a hacer ninguna aplicación. La otra gran área es de la psicología aplicada. Como dice su nombre, la psicología se puede aplicar en diferentes contextos, en diferentes campos. O sea, todos esos conocimientos teóricos se aplican para solucionar problemas prácticos diversos que suceden en la vida cotidiana. Y de ahí es que surge su vínculo con las especialidades que les había mencionado. Entonces, en el Perú están desarrolladas las 4 principales especialidades que son psicología clínica, educativa, organizacional y social. La psicología clínica es aquella que hace un diagnóstico y un tratamiento de los desórdenes conductuales y emocionales. Estos psicólogos clínicos lo encuentras, como su nombre lo indica, en la clínica, clínicas diversas, hospitales, centros de salud, etc. Que están ahí para diagnosticar y tratar los problemas, ¿no? Conductuales y emocionales. Luego está la psicología educativa, ¿no? Que aborda todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Básicamente están, por ejemplo, los centros educativos. Por ejemplo, en los colegios, en los centros universitarios, ¿no? Están, ¿no? Por ejemplo, hacen orientación vocacional, planes de estudio, etc. Y luego tenemos la psicología organizacional. Como su nombre le indica, ve las organizaciones, ve la selección de personal dentro de una organización, ve su motivación, ve el clima laboral, ve la capacitación, etc. Diferentes organizaciones. Lo pueden encontrar en organizaciones diversas, ¿no? Y luego tenemos la psicología social, que tiene que ver con los roles sociales,
con la formación de actitudes, con el cambio de actitudes, con los cambios en los grupos sociales. Tiene que ver con la prevención, la promoción de diferentes problemáticas sociales, ¿no? Y luego la forense, que está todavía en desarrollo en Perú, que ve los casos que tienen que ver con procesos judiciales, ¿no? Violencia familiar, abusos, etcétera, ¿no? Está todavía desarrollándose, formándose, ¿no? Cada vez va avanzando más. Bien. Y por último tenemos los métodos de investigación en psicología. Hay 3 métodos de investigación en psicología, que son el método descriptivo, el método correlacional y el último método, ¿no? Ya que es el método experimental. Entonces el método descriptivo, como su nombre lo indica, ¿qué hace? Observa, registra la conducta para describirla, ¿no? Entonces, estudia casos, hace encuestas, hace observaciones en el mismo lugar donde se produce el hecho. Entonces, por ejemplo, una investigación de tipo descriptivo es ver las características de la violencia, por ejemplo, de género en diferentes ciudades, ¿no? Correlacional. Correlacional, su nombre también lo está diciendo. Correlacional, que se relaciona conjuntamente, ¿no? Detecta las relaciones entre las variables, ¿no? Entonces se hace un cálculo de cuán asociadas están estadísticamente las respuestas, ¿no? Por ejemplo, en una encuesta. En el caso de una encuesta, por ejemplo, la relación que existe entre el bagaje léxico y la comprensión lectora, por ejemplo, escolares, de un determinado lugar. Entonces ahí puede darse el caso de que ambas variables van en el mismo sentido, o sea, hay una correlación positiva, o puede darse lo contrario, que una variable aumenta y la otra disminuye, o sea, se da una correlación negativa. O puede darse el tercer caso, donde las variables no guardan ningún tipo de relación. O sea, hay una ausencia de correlación. O sea, hay una relación, pero no es de causa-efecto, ¿no? Y esta relación que puede haber puede ser positiva, si va en el mismo sentido, negativa, si va en un sentido inverso, una y otra, o no guardan relación, ¿no? Y por último, el método experimental, ¿no? Que es un estudio controlado, un estudio que busca establecer la relación de causa-efecto entre 2 variables. Algo es causa y lo otro es efecto. Entonces las variables deben permitir ser manipuladas por el experimentador. A la causa le llamamos, o sea, lo que provoca el hecho, le llamamos variable independiente. Y al efecto le llamamos variable dependiente. Independiente, o sea que no tiene nada que ver en la causa. Independiente, el efecto. Por ejemplo, puede darse el caso de que la causa sea un programa de relajación que se aplica y el efecto podría ser la reducción de la ansiedad. Ese efecto tiene como causa, ¿qué cosa? El programa de relajación, ¿no? Ha sido provocado por él.
programas relajados. Y para ello se emplean dos grupos, un grupo de control y un grupo experimental. En el grupo de control no se aplica la variable independiente. Ahí no se aplica la variable independiente, solo la dependiente. Pero en el experimental sí se aplica la variable independiente. Entonces, si el experimental se aplica la variable independiente, se produce un cambio, vamos a decir pues de que una es causa de otra, ¿no? Bien, vamos entonces al siguiente tema. El siguiente tema, ¿cuál era? Las bases biológicas del comportamiento humano. Las bases de la psicología son dos. Las bases biológicas están dadas por el sistema nervioso y las bases sociales, que están dadas por el proceso de socialización. Las bases sociales lo vamos a estudiar en la próxima clase. Y las bases biológicas lo vamos a estudiar en esta clase a continuación. Entonces, según esto, los procesos psicológicos son explicados ¿por qué? Por el sistema nervioso. Todo pasa por el sistema nervioso. Entonces tenemos que el sistema nervioso está constituido por neuronas. La neurona es una unidad anatómica y funcional. Entonces está constituido por neuronas, tienen una función. ¿Cuál es la función que hay entre las neuronas? La sinapsis, que se cumplen gracias a los neurotransmisores. O sea que son facilitadores, ¿no? Estos neurotransmisores, estos químicos facilitadores. Y las neuroglías o glías no participan en la sinapsis, ¿no? Son elementos de soporte. Entonces nosotros vamos a tener que la neurona procesa, conduce e integra la información. Gestiona las respuestas para mantener la homeostasis y adaptarse y sobrevivir, ¿no? Y vemos ahí el impulso nervioso, cómo se da. Y cómo se da la sinapsis, ¿no? El botón terminal del axón. Ustedes ven esta prolongación. Termina acá en color violeta. Tendría que ser el axón, ¿no? Esta parte del axón terminal. Entonces acá hay vesículas sinápticas. ¿No? Ya están los neurotransmisores, ¿no? Que van a facilitar esa transmisión. Y acá receptores específicos de diferentes asuntos. Bien. Las neuronas pueden ser de varias clases. Pueden ser neuronas aferentes cuando reciben la información del exterior y del interior del cuerpo. Reciben. Aferentes. Que llega la información. Hay también interneuronas que sirven de conexión, elementos de conexión, por ejemplo, las que están en el cuerpo calloso. Y hay neuronas
que son eferentes, como la neurona motora, ¿no? Que permiten actuar, por ejemplo, los músculos reciben mensajes de las neuronas y mueven el cuerpo. Bien. Entonces, el sistema nervioso está constituido por dos grandes subsistemas. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es como el tren eléctrico, la sede central, el tren eléctrico, es el mecanismo de control, de dirección, de comando de todo el sistema, y está constituido por dos grandes estructuras, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo tiene tres estructuras, a su vez, que son el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El tronco encefálico vamos a encontrar el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Y la otra gran estructura es la médula espinal, ¿no? Bien, el otro gran subsistema es el sistema nervioso periférico, es decir, aquel que permite que el sistema nervioso llegue a todas las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Periférico, por eso hay como ramales del tren eléctrico, como ramales del metropolitano. Y ese sistema nervioso periférico tiene dos subsistemas: sistema nervioso somático, donde hay nervios craneales y espinales. Los nervios craneales son 12 pares, los espinales 31 pares. Y el sistema autónomo o autonómico o sistema vegetativo, donde vamos a encontrar el simpático y el parasimpático. Bien, entonces el sistema nervioso central es el órgano de comando, el órgano de dirección, y realiza las funciones más complejas, ¿no? Pensar, imaginar, planificar, etc. Como también realiza respuestas automatizadas, ¿no? Por ejemplo, el ritmo cardíaco, equilibrio, etc. Ustedes ven ahí el esquema del sistema nervioso central. Está el encéfalo, la parte de arriba. La parte media está el tallo encefálico, el tallo cerebral, y la parte de abajo sería la médula espinal, ¿no? Que recorre todo nuestro cuerpo, ¿no? Bien. Dentro de esta primera parte, la parte superior, uno de los componentes del encéfalo es el cerebro, el principal componente, ¿no? El encéfalo, entonces, tiene como tres componentes, ¿ya? Y uno de ellos, el principal, sería el cerebro. El cerebro, en verdad, está compactado, está ahí como presionado, ¿no? Por eso se le ve una textura algo rugosa, como que está replegado, ¿no? Y tiene, pues, circunvoluciones. Está separado por surcos o cisuras que dan lugar a los hemisferios, donde se ubican los lóbulos cerebrales, ¿no? Ahí existe una corteza cerebral, que es una capa que va a envolver todo el cerebro, está protegido por las meninges. En verdad no pesa tanto el cerebro, ¿no? Pesa aproximadamente 1350 gramos. Y el cerebro es parte del encéfalo, parte del encéfalo. Está alojado en él.
cráneo, ¿no? En ustedes no. Las meninges, por ejemplo, ¿no? La madre, la adenoides, la pía madre. Bien. Entonces habíamos dicho que el cerebro tiene lóbulos y áreas corticales. Los lóbulos están en función de los huesos del cráneo, ¿no? ¿Qué huesos hay en el cráneo? La parte de delante, el frontal. La parte de atrás, ¿no? Sería el occipital, ¿no? Occipital. En la parte media, arriba, lóbulo parietal. Y al lado de los oídos, el lóbulo temporal. El frontal realiza las funciones más complejas, ¿no? El frontal es aquel que planifica, que organiza, que está encargado del razonamiento. Y también tiene que ver con las memorias de corto plazo y también con la personalidad, con la ética. Y controla el sistema límbico, que después lo vamos a ver. Luego está el temporal. El temporal tiene que ver con las funciones de la memoria, tiene que ver con la percepción auditiva, están cerca de los oídos, y tiene que ver con las motivaciones básicas. ¿Cuáles son las motivaciones básicas? Las motivaciones que tienen que ver con la vida, ¿no? Hambre, sed, sueño, etc., ¿no? Es el temporal. Luego tenemos el parietal. El parietal está en la zona de arriba, a continuación del frontal. Y este parietal tiene que ver con el esquema corporal, tiene que ver con la sensibilidad y dentro de ello con el calor, la temperatura. Y por último el occipital. El occipital que tiene que ver con el procesamiento de imágenes, tanto en su forma, en su color, en su movimiento. Bien, dentro del frontal vamos a encontrar una zona de movimiento, ¿no? Una zona psicomotriz. Una zona motriz está ahí señalado con líneas. Una zona psicomotriz, ¿no? Combina lo psicológico con el movimiento. Ahí está el área de Broca. Es el centro del lenguaje. El área de Broca, que tiene que ver con la articulación del lenguaje. Y esto se complementa con el área de Wernicke, que está en el lóbulo temporal, ¿no? Es el centro de la comprensión del lenguaje. Algo más en el lóbulo frontal, vamos a encontrar también el área de Esner. El área de Esner, en la parte de arriba, tiene que ver con los movimientos de la escritura. Luego tenemos el lóbulo temporal, que hemos dicho, hay un área auditiva, ¿no? Que tiene que ver con la audición. Y hay un área de integración de lo psicológico, lo motor, que es la área psicoauditiva, ¿no? Bien. Y hemos dicho que acá está el área de Wernicke, que complementa, ¿no? Hay fibras entre el área de Broca, que es el área de articulación, y el área de Wernicke, que es el área de comprensión.
Luego tenemos el lóbulo occipital, donde hay un área visual y un área psicovisual. Y luego tenemos el área parietal, ¿no? Donde vamos a encontrar un área de sensibilidad general, está sombreado ahí, y un área de integración, ¿no? Psicosensitiva. Y ahí vamos a encontrar también un área que es el área de Dejerin. Dejerin se escribe, ¿no? Por su autor, el descubridor. Esta área de Dejerin tiene que ver con el centro de la comprensión de palabras escritas. Como ustedes ven, el lenguaje tiene que ver con varios centros, ¿no? Dentro de Broca, o el de Wernicke, o el de Eslan, o el de Guerin, etc. Bien, habíamos dicho que el cerebro tiene que ver con el esquema corporal, ¿no? En la corteza sensorial y en la corteza motora hay como un hombrecito así deforme, ¿no? Que es denominado el homúnculo de Penfield, donde ustedes estimulan una zona, ¿no?, determinada en este homúnculo, ¿no?, y se activa, ¿no? Por ejemplo, pueden activar las mandíbulas, la lengua, la devolución, el párpado, el ojo, la cara, los labios, la ceja, el codo, las rodillas, etc. Entonces, en la corteza motora vamos a encontrar un homúnculo, un hombrecito deformado. Y en la corteza sensorial igualmente vamos a encontrar, ¿no?, un homúnculo también, ¿no?, que según donde estimulemos puede estimularse el ojo, la nariz, la cara. Profesor, una Sí, pregunta. ¿Qué es lo negro del centro? espérate un ratito, voy a elevar un poquito el audio porque te he escuchado bien bajito. ¿Qué es? Nada más te he escuchado. A ver. Eh, ¿Qué es Ah, la cosa del centro, eso negro? ya, no, son simplemente separaciones de, de la corteza, nada más. Es para indicar Ah, que son ya, separaciones de la corteza. Pero no es, sí, está muy resaltado, ¿no? Es sí. para, es para diferenciar nada más, para diferenciar que eh, son dos zonas. Una zona sensorial y otra motora, nada más, pero no hay ahí, por ejemplo, lo que son los discos vertebrales va a ser diferente, ¿no? No es el mismo esquema. Ahí sí va a haber una diferenciación, que lo vamos a ver más adelante. Pero buena tu pregunta porque eres observador, ¿no? Bien, entonces esto es un corte de tipo transversal, ¿no? De tipo transversal. No es un corte, ¿no?, que nos permite ver la corteza sensorial y la corteza motor. Bien, vamos con el siguiente, que es el cerebro. El cerebro está especializado, ¿no?, en sus diferentes hemisferios. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho tienen especializaciones, pero actúan conjuntamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se integran sus funciones gracias a qué, a una estructura dura como un callo, que se le llama el cuerpo calloso, que permite la comunicación entre fibras de ambos hemisferios. Entonces, ambos son relevantes, ambos son importantes. El hemisferio izquierdo tiene que ver más con el razonamiento, con el lenguaje. Por eso, por ejemplo, todos los lenguajes estarían ubicados en el hemisferio izquierdo, ¿no? El lenguaje hablado, el lenguaje escrito, el que tiene que ver con
lo numérico, lo científico, etcétera, ¿no? Y el hemisferio derecho, más bien, tiene que ver con la intuición y todo lo relacionado a lo no verbal. Lo verbal está relacionado con el izquierdo y lo no verbal con el derecho. Y con todo lo que es la creatividad, etcétera. Por ejemplo, tiene que ver con la imaginación, el sentido artístico, musical, la percepción tridimensional, etcétera. Y el control de las manos es de carácter inverso, ¿no? El hemisferio izquierdo controla la mano derecha y el hemisferio derecho controla la mano izquierda. Ahora, estos dos se complementan, ¿no? Porque uno, por ejemplo, podría decir, el lenguaje hablado es muy importante. Sí, pero se complementa pues con el lenguaje no verbal. Las personas hacen más caso del lenguaje no verbal que el lenguaje verbal. No atienden tanto a qué es lo que dice la persona, sino cómo lo dice. Que puede, por ejemplo, una persona decir, oye, Cholito, es Cholito. Así de desprecio, ¿no? Otra, Cholito, o sea, con cariño, ¿no? Por ejemplo. O sea, depende cómo se dice, para que sea insulto, para que sea. Y tiene que ver con la creatividad, porque está bien, claro, está bien el razonamiento, pero el razonamiento no basta, también el ser humano es creatividad, y para ello interviene el hemisferio derecho. Entonces luego tenemos otra estructura importante en el encéfalo, que es el cerebelo, que tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Entonces tiene que ver con la coordinación de movimientos, con el equilibrio, con el tono muscular y con la postura. Tono significa que permaneces en la misma posición que lo dejas, ¿no? Por ejemplo, está parado, está sentado, está acostado, etc. Comienza a haber problemas. Profesor, Dime. a veces cuando unos caminan, a veces no les funcionó bien el tobillo y terminan doblándose el pie. ¿Por qué pasa eso? Ya. Sí, mira, si es una cuestión motora, sé que podría haber sido porque ha habido ya movimientos que no han sido apropiados, no han sido efectivos, y en cualquier momento ya eso se va a manifestar y hay una torcedura, ¿no? Ahí. Bueno, ahí básicamente un problema motor. El problema es cuando, por ejemplo, que se diera eso. ¿Por qué? Porque la persona tiene un problema, por ejemplo, de presión alta, que va a coordinar con el cerebelo, ¿no? Entonces ya no camina derecho, sino tuerce y se tuerce justamente el tobillo, se tuerce un pie, ¿no? Ahí sí, porque, por Pero, ejemplo, profe, también sí, a personas jóvenes como a mi hermano que es claro, menor de edad, también le pasa eso. claro, porque, por ejemplo, si está en formación, ¿no? El sistema, por ejemplo, el sistema, todo lo que son músculos, sobre todo articulaciones, em, forma tu, em, el líquido sinovial y el colágeno lo forma a partir del movimiento, a partir del movimiento. Entonces tienes que tener un entrenamiento. Por eso también cuando ha habido la pandemia, la gente ha estado aislada y luego sale y ya luego ya no camina vacilante, ya, ya no sabe dónde dirigirse. Y cuando también uno tiene poca edad, también no, a veces no hay el suficiente ejercicio, etcétera. Por eso hay que ejercitarse, hacer ejercicio
tener Y movimientos muy apropiados, efectivos. tengo una última pregunta. Sí, Hay veces en que una persona también se olvida de respirar. ¿Por qué pasa eso? ya. Hay varias cosas ahí. Por ejemplo, lo que la persona puede hacer sin querer puede haber una tensión, una presión, una tensión, ¿no? Y se bloquea de repente, muy brevemente se bloquea la respiración, ¿no? Y luego continúa. Pero puede bloquearse mayormente, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, hay un pánico, un ataque de pánico o un estrés postraumático. La persona bloquea mucho más su respiración y dice, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, y sola se comienza a ahogar. Entonces, en ese caso, sí hay que tratar de que recupere eso que es automático. Esto, por ejemplo, en el cerebelo, el equilibrio es automático, ¿no? Cuando hay una falla en el cerebelo, la persona lo dejas pie y se cae, lo dejas sentada y se cae, lo dejas echado y también se cae. Entonces, son procesos automáticos, ¿no? Que pueden fallar cuando no hay suficiente ejercicio, cuando siempre uno debe estar en ejercicio, aunque sea en pandemia, tienes que estar ejercitándote, porque si no, de lo Ya, contrario, muchísimas gracias por sí, responder mis preguntas. sí. Y luego tenemos el tronco encefálico, ¿no? El tronco encefálico, pues, parece como un tronco de un árbol, ¿no? Y ustedes tienen ahí que está constituido por diencéfalo, el mesencéfalo, puente de Barolio, el bulbo raquídeo. ¿Y para qué sirve este tronco encefálico? Para los procesos automatizados vitales. Lo que preguntábamos hace un momento, compañero. Se supone que uno, para que esté bien, tienen que estar bien los procesos vitales. ¿Cuáles son los procesos vitales? ¿No? Tu respiración, ¿respiras o no respiras? Se te bloqueó la respiración, pero fue un ratito o un buen rato. Si es un buen rato, bueno, hasta mueren células, ¿no? El pulso, ¿no? La presión, el estómago, todo eso. ¿Qué cosa hace el médico? Evalúa estas funciones vitales. Entonces, todas estas estructuras tienen que ver con las funciones vitales. Y también se fabrica la realidad, ¿no? Uno va fabricando la realidad porque uno vive una realidad simbólica y lo tiene que fabricar. Y va activando, ¿no? El cerebro mantiene alerta, ¿no? Si el encéfalo, por ejemplo, es como si se prendiera, ¿no? Entonces tiene sistemas ascendentes y descendentes. De tal manera que siempre se mantiene alerta, incluso durante el sueño. Y la formación reticular tiene que ver con esta construcción de la realidad. Si uno se afecta en esta formación reticular, que es un conjunto de células que están acá en el tronco encefálico, puede haber pérdida de conciencia. Por eso es que cuando una persona, por ejemplo, se desmaya, se cae, inmediatamente le comienzan a preguntar, ¿no? ¿Dónde vive? ¿Quién es? ¿A dónde va? Todo eso, para ver si tiene conciencia de la realidad o se ha afectado la realidad, ¿no? Por eso es. Ahora, el otro gran sistema es el sistema nervioso periférico. Está constituido por el sistema nervioso somático, que como le decía, tiene nervios espinales y nervios craneales. Los espinales salen de la espina dorsal, ¿no? Espina dorsal. Entonces, de la cervical salen 8 pares, de la dorsal 12, del lumbar 5, de la parte sacra 5 y del cocícero un par.
¿no? Entonces, como ustedes ven, de la espina dorsal, que se le dicen también, salen estos nervios, ¿no? Hay ligar diferentes zonas del cuerpo. Y como ustedes ven, acá sí, ustedes ven, sí hay una división, ¿no? Y esta división que hay es para indicar que hay la sustancia blanca, toda la parte blanca que está acá, ¿ya? Y la sustancia gris, ¿no? Que es toda esta parte en forma de H. Entonces el nervio raquídeo es mixto, ¿no? Está conformado por neuronas sensoriales y motoras. Sensoriales y motoras. Bien. Y el otro conjunto de nervios es en los nervios craneales, ¿no? Que salen del cráneo, ¿no? Y van hacia la parte olfatoria, la óptica, la facial, la vestibular, va en la zona de la lengua. El vago, pues he visto también que es importante, ¿no? Lo que pasa en el vago. Son el bulbo raquídeo, etc. Bien. Y vamos con el sistema nervioso autónomo, o vegetativo, o autonómico también se dice, ¿no? Aquí vamos a ver que tiene dos ramas, una rama simpática y otra parasimpática. La rama simpática tiene que ver con la acción, el ponerse en acción. Tú comienzas a andar, funciona el simpático. Comienzas a correr, el simpático. Te cansas, te paras, te pones a descansar un momento, ese es el parasimpático. Entonces tiene funciones complementarias. Mientras el simpático tiene que ver con la dilatación de una pupila, por ejemplo, tú ves que hay un chico o una chica que te gusta, se te dilata la pupila. Recuerda que esto es autónomo o vegetativo. Quiere decir que estás despierto, funciona. Estás dormido, funciona. Estás en estado de coma, funciona. En todo momento funciona. Por eso se ha quedado en estado vegetal, porque sigue funcionando todo esto. Tú estás dormido y te das cuenta que tienes ganas de orinar, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú ves, por ejemplo, un chico, una chica que te gusta, se dilata la pupila. Ves una persona que no te gusta, se contrae la pupila. Tú, con el simpático, estimulas la salivación, con el simpático, inhibes la salivación. Tú con el simpático relajas las vías respiratorias, con el parasimpático se estrecha la vía respiratoria, ¿no? Entonces, tienen funciones complementarias. Los dos se están complementando constantemente. Bien. Luego tenemos otro sistema que es el sistema límbico. El sistema límbico es como un cerebro antiguo, ¿no? Que tiene que ver con básicamente lo emocional. Sin embargo, lo emocional es muy importante, ¿eh? Se está estudiando en la actualidad que tiene que ver con los procesos, por ejemplo, de decisión, con la intuición, y a veces la intuición es mucho más acertada. Entonces, en el sistema límbico vamos a encontrar acá, está el cuerpo calloso, ¿no? Que permite, ya saben ustedes, integrar ambos hemisferios. Está el tálamo, en la zona central, ¿no? El tálamo es una zona de integración de fibras. Acá llega la información de todos los sentidos, porque llegan fibras de todo tipo llegan esta. A excepción del olfato, aquí no llega información del olfato, no se sabe.
¿Por qué? Sí se sabe que el olfato está muy ligado a el gusto, ¿no? Al gusto. Ustedes bloquean el olfato y el gusto se afecta, ¿no? Pero en el tálamo se da una integración de fibras, está justo en el centro del cerebro, ¿no? Se da una integración de la información que traen todas estas fibras nerviosas. Luego tienes el hipotálamo, que tiene que ver con la homeostasis, o sea, con la regulación. Algo falta en nuestro cuerpo, inmediatamente se trata de regular. Y tiene que ver con las motivaciones básicas. Y hemos dicho, las motivaciones básicas son aquellas que tienen que ver con la supervivencia, ¿no? Hambre, sed, sueño, sexo, ¿no? Bien. Luego está el hipocampo, ¿ya? El hipocampo, debajo del hipotálamo, está el hipocampo. Ustedes ven, está el tálamo ahí, debajo del tálamo, hipo siempre es debajo, ¿no? El tálamo, hipotálamo, debajo del tálamo. Y luego está el hipocampo. El hipocampo tiene que ver con las memorias de corto plazo, de largo plazo y la memoria espacial. Y luego hay una zona que está ahí al lado del hipocampo, que es la amígdala cerebral, que tiene que ver con el procesamiento de las emociones, con la memoria emocional. Tú, por ejemplo, un animal te atacó cuando niño, guardas la emoción. Algo te asustó cuando niño, guardas la emoción. Traumas, etcétera, quedan guardados ahí. Por eso se activan cuando hay algo relacionado, ¿no? Que crees que pones en peligro. Bien. Luego tenemos el fenómeno de la plasticidad cerebral. ¿Qué significa esto? Las neuronas son células cerebrales, células del sistema nervioso, pero que a diferencia de otras células que hay en nuestro cuerpo, es difícil que se reemplace. Cuando mueren, es bien difícil que se reemplace. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo mental. Por ejemplo, las células que tienen que ver con la piel, por ejemplo. A cada rato está cayendo las células de nuestra piel, nosotros ni cuenta nos damos. Hasta que se cae de la piel. Todo se cae, de todo nuestro cuerpo, ¿eh? De todo, todo. De la cara, de las manos, de todo nuestro cuerpo se cae. Y hay unos animalitos que están detrás de él, ¿no? Los ácaros, ¿no? Se come, por eso en un colchón hay un montón de ácaros. Están cayendo toda la piel del humano, ¿no? Entonces se están renovando, pero eso no pasa con las neuronas. Es más difícil que se renueve. Sin embargo, hay el fenómeno de la plasticidad cerebral, porque si no sería fatal, ¿no? Tiene que ver con la experiencia y el aprendizaje que van a modificar y que van a crear posibilidades nuevas de conexiones sinápticas. Se afecta a una zona y se crean nuevas posibilidades de conexiones sinápticas. Y se produce una reestructuración funcional de las redes neurales a lo largo de la vida. Ahí tenemos el esquema, por ejemplo, un cerebro sano, ¿no? ¿Qué está sucediendo en un cerebro sano? Está actuando la estimulación y el entrenamiento. La plasticidad cerebral permite los cambios en la conectividad, que produce el aprendizaje y la mejora en el rendimiento cognitivo. Pero ¿qué pasa cuando hay una lesión? Ya estamos en el campo del cerebro enfermo. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos es una terapia cognitiva. Es decir,
tratar de que haya un aumento en la conectividad, ¿ya?, en los pacientes con daño cerebral traumático. Esto es de la activación bioeléctrica, ¿no? Entonces, en estos pacientes con daño cerebral traumático, ¿ya?, se va posibilitando que haya esta mayor conectividad. Sirve también para casos de esclerosis múltiple, por ejemplo, ¿no? Estaría dañando, estaría imposibilitando, por ejemplo, el movimiento a la persona, ¿no? Otros casos un poquito más complicados, ¿no? Explicar todo eso llevaría toda una clase. Por ejemplo, el caso de Suárez Vértiz, por ejemplo, llevaría toda una clase, ¿no? Pero, bueno, las posibilidades son reducidas, ¿no? Bien, vamos a las preguntas. Dice, de la siguiente investigación psicológica, efecto del programa de habilidades sociales sobre la autoestima en adolescentes del distrito de Comas. A continuación, señala el valor de verdadero o falso en las siguientes premisas. 1. El programa de habilidades sociales es la variable efecto o dependiente. 2. La variable habilidades sociales es manipulada por el grupo experimental. Y 3. La variable autoestima será medida en el grupo control y en el experimental. A ver, la primera es verdadera o falsa. La segunda, verdadera o falsa. La tercera, verdadera o falsa. Según esto, habría que optar por la A, la B, la C, la D o la E. ¿Qué entendieron? Programa de habilidades sociales es la variable efecto dependiente. ¿Sí? ¿Es así? No es así, ¿no? El programa es independiente.
es independiente. No, no dependiente, sino independiente. Ya, vamos avanzando porque ya está corriendo la hora. Entonces la primera falsa. La segunda es verdadera. Es manipulada en el grupo experimental. La variable de autoestima será medida en el grupo de control experimental. Tiene que ser medido en los dos para ver si en verdad hay relación o no. Entonces sería falso, verdadero y verdadero. O sea, sería la C. La C. La alternativa sería la C. La 2. Método de investigación en casos presentados. La 1, descriptivo. Sería Juan estudia las características de la conducta ansiosa de los niños víctimas de bullying, ¿no? La 1 va con la B, ¿no? La 2, experimental, va con la C. Aplican programas de estimulación psicomotriz, etc., ¿no? Y la 3, correlacional, va con la A. Rebeca concluyó que mayor motivación de logro, mayor rendimiento, o sea, hay una relación. Entonces sería 1B, 2C y 3A. Sería la alternativa A, ¿no es cierto? Alternativa A. Vamos con la 3. Dice, un estudiante redacta un ensayo sobre el bilingüismo en la obra literaria de José María Arguedas. En este caso podemos indicar que la estructura cerebral que tiene mayor activación en la redacción del ensayo es el lóbulo parietal derecho, B, el hemisferio cerebral izquierdo, C, el lóbulo occipital izquierdo, el hemisferio cerebral derecho, la D, o la E, el lóbulo temporal izquierdo. El temporal, ¿con qué tiene que ver? Con la audición, ¿no? Entonces vuela la E. El parietal, con la sensación, con el dolor, etc. Vuela la A. El occipital, ¿con qué tiene que ver? Con la visión, ¿no? Vuela. ¿Cuál tiene que ver con el lenguaje? Hay varios centros ahí que tienen que redactarse, tienen que comprenderse el lenguaje, todo eso. El izquierdo, ¿no? Entonces sería la B, hemisferio cerebral izquierdo. Hemisferio cerebral izquierdo. Vamos con la 4. En un accidente de tránsito, María y Pedro sufrieron graves lesiones. María quedó en estado de coma a causa de una lesión en la médula espinal, el tálamo, el tronco encefálico, la formación reticular o el área prefrontal. Estado de coma. Ojo. Mientras que Pedro perdió la sensibilidad y movimiento de las extremidades inferiores
a causa de una lesión en el área de Wernicke, el área de Broca, la médula espinal, el área de Essner y el cerebelo. A ver, en el caso de María, estado de coma a causa de una lesión. El tálamo es integración de fibras, ¿no? Médula espinal o movimiento, ¿no? Depende de dónde es el movimiento. Si es muy abajo, es un lumbago. Si es medio, pierdes la mitad del movimiento. Y si es la lesión es alta, pierdes todo el movimiento. Pero dice extremidades inferiores, quiere decir que no ha sido tan grave. Pero ¿qué se ha afectado ahí? Tronco encefálico, ¿no? Formación reticular no, porque es construcción de la realidad, es toma de conciencia, ¿no? Prefrontal no, sería funciones cognitivas más complejas, ¿no? El prefrontal tiene que ver con una planificación, con todas esas cosas, ¿no? ¿Ya? Con las decisiones. Entonces sería tronco encefálico. Sí, ¿alguna pregunta? Sí, disculpe, ¿qué era el área de Exner? Essner, recuerdan de que era para la comprensión, de lo escrito, ¿no? ¿Recuerdan? De lo escrito. Gracias. Ya. Ahora, luego dice que Pedro sí se afectó el movimiento de las extremidades inferiores. El área de Wernicke, ¿no? Tiene que ver con la comprensión del lenguaje. De Broca con la articulación del lenguaje. La de Essner no es, ¿no? La de cerebelo con el equilibrio. La médula espinal. Y es una lesión no muy alta, es una lesión baja, media, ¿no? Una lesión media. Por eso perdió el movimiento de las extremidades inferiores, porque ahí recuerden que hay neuronas sensitivas y motoras. Sensitivas y motoras. Entonces pierden la sensibilidad y el movimiento, ¿no? Pero es por la médula espinal, las otras no tienen que ver. ¿Ya? Y en cambio María sí, porque quedó en estado de coma. Quedó en estado de coma porque tiene que ver con el tronco encefálico. Y dijimos que el tronco encefálico tenía que ver con comprensión de la realidad, ¿no? Comprensión de la realidad. Todo está en coma. Sigue todas las funciones, pero las funciones vitales siguen, pero está afectada, ¿no? Bien. Perdón, veo que no hay alternativas a las otras alternativas. No han puesto. Ya, les dicto entonces, ¿ya? La 5 es la B, biopsicológico. 5 es la B, biopsicológico. La 6 es la E, estructuralismo y funcionalismo. La E de Esther, ¿no? La 7 es la A. La 1 es la C, la 2 la A y la 3 la B. La 8 es la A. La 1 la C, la 2 la D, la 3 la B y la 4 la A. La 9
La 9 es la C. La 1 va con la B, la 2 con la C y la 3 con la A. Y la 10 es la D. Correlacional. Correlacional. ¿Ya? Correlacional. Correlacional. Ahí tienen lo que decía su compañero, ¿no? Que le decía, la escritura, el movimiento de la escritura, ¿no? La área de Esner, movimiento de la escritura, ¿ya? ¿Listo? ¿Entendido? ¿Copiaron las alternativas? ¿Sí? Ya, entonces ya nos veremos hasta la próxima clase donde veremos los dos siguientes temas. Nos estamos viendo entonces. Que les vaya bien. Chao, profesor. Gracias. Buenas tardes. Cuídese. Que les vaya bonito. Nos vemos, Abrazo, profe, cuídese. cuídese. Muchas gracias, profesor. Que les vaya bonito. Gracias.